¿Cómo deben actuar los hijos de Dios con los demás cuando estos están en crisis? ¿Cómo pueden actuar los hijos de Dios por los demás cuando estos están en crisis? La pregunta viene porque decíamos el domingo pasado que el único pueblo que puede amar en este mundo, en estos últimos tiempos, es el pueblo de Dios. Es el único conglomerado en el mundo que el amor de Dios está en él. De ahí entonces la pregunta de cómo deben actuar o cómo pueden actuar los hijos de Dios para con los demás cuando estos están en crisis. ¿Qué les parece si le preguntamos a un experto en reaccionar ante las crisis de los demás cómo hacerlo? ¿Qué les parece si vemos cómo lo hizo él? Me refiero a Nehemías y los invito a ir al capítulo 1 de su libro y los invito a permitirme resaltar por lo menos 5 acciones que Nehemías desarrolló en bien, en favor de los demás en tiempos de crisis. Dicen los historiadores de Nehemías que seguramente él nació en el imperio persa cuando fue llevado con toda su familia en estatus de cautivo por ese imperio para vivir allí. Al momento que él se entera de la crisis de los demás en Jerusalén, él sirve como copero del rey de Persia, Artajerjes I. Está en una situación cómoda, confortable, de cierto riesgo, pero perfectamente bien ubicado en esa sociedad. Y ahí empiezan cada una de estas 5 reacciones que Nehemías tuvo cuando se enteró de la desgracia en la que estaban los que habían quedado de la cautividad en Jerusalén. Tengan la bondad de ver el versículo 2 de Nehemías capítulo 1, que dice que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté. Subrayen por favor, pregunté. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, dice el verso 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Acción número 1. Nehemías preguntó por los que habían quedado. Acción número 1, mis amados, debemos preguntar por los demás que estén en desgracia. Es decir, debemos interesarnos por los demás, debemos informarnos para bien de los demás. No nos informaremos de la crisis o la desgracia de otros con dolo. No lo haremos con prejuicio, no lo haremos con morbo, no lo haremos por venganza, no lo haremos con fines insanos, porque somos hijos de Dios. Y la Biblia dice que el amor de Dios está en nosotros, y la Biblia dice que el amor de Dios es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Esto dice 1 Corintios capítulo 13, versículos 4 al 6. Los habitantes de Jerusalén que habían quedado de la cautividad literalmente eran hermanos de Nehemías, eran consanguíneos. Pero hoy día los ciudadanos del mundo son creación de Dios como tú y como yo. Y a Dios no le agrada que nos desentendamos del uno o del otro, y menos en tiempos, en momentos de crisis, en momentos de desgracia. Nehemías estaba en una situación cómoda, tenía empleo, había absorbido la cultura persa, tenía un empleo peligroso, pero agradable y adecuado, vivía en palacio, formaba parte del personal de máxima confianza del rey. Sin embargo, mantiene un interés sano por los que han quedado allá en la ciudad de la cual él vino o sus padres lo trajeron. Está interesado en saber cómo están. Es muy lamentable cuando nos encerramos en nosotros mismos como islas y verdaderamente, genuinamente, no nos importa nada ni nadie. Y esto a veces, mis amados, no solo es un tema para aplicarlo de mí para con el vecindario. Muchas veces toca inclusive a los miembros de nuestra familia, verdaderamente perdiendo el sentido de interés por lo que le pase a los demás. Como hijos de Dios, ante las crisis de los demás, nuestra primera reacción debe ser: pregunta por ellos, interésate genuinamente por ellos. Pensemos ahora en la acción número 2. Dice el versículo 4 de Nehemías 1: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías como acción número 2? Empatizó con los demás en tiempo de crisis. Empatizar es involucrar tus afectos. Empatizar es ponerte hombro a hombro con el que está sufriendo. Empatizar es ponerte en sus zapatos. Empatizar es imaginarte en sus circunstancias. ¿Saben? Cristo lo hizo con nosotros. Jesucristo nació como nosotros, creció como nosotros, comió de lo nuestro, habló nuestros idiomas, experimentó nuestras mismas necesidades físicas y espirituales, y fue tan agredido o más que lo que hemos sido agredidos tú y yo. Empatizó a tal grado, dice la carta a los Filipenses, que dejó su reino celestial, no se aferró a él para venir a hacerse hombre y habitar entre nosotros. No basta solo con interesarnos por lo que le pase a los demás
cuando están en tiempos de crisis o no. Es necesario empatizar con ellos cuando la pasan mal, para que podamos dimensionar el tamaño de sus necesidades, los efectos de sus necesidades, poniéndonos en su lugar para entender lo que ellos estén sufriendo. Eso lo hizo Cristo por nosotros, nuestro amado Salvador y Señor. Eso hizo por nosotros, empatizó contigo y conmigo. La tercera reacción de Nehemías está implícita en el versículo 4 que acabo de leer, porque agrega en el segundo párrafo: y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. La tercera acción que debemos hacer por este mundo en crisis es buscar a Dios para ellos, para los demás, para el mundo en crisis. Tú y yo, como hijos de Dios, sé y entiendo que buscamos a Dios todos los días a primera hora. Buscamos hablar con Él, leer su palabra, poner música que hable de Él, cantar música que hable de Él, y después nos vamos a desarrollar nuestras tareas. Pero eso es muy distinto a buscar a Dios para ellos, a hablarle a Dios de ellos. Es lo que hemos llamado interceder por ellos, hablar a Dios por ellos, presentarlos a ellos delante de Dios y pedirle a Dios bendiciones para los demás que están en crisis. Allá en Romanos capítulo 8, versículo 34, la Biblia afirma que Jesucristo intercede por nosotros. Jesucristo, a la diestra del Padre, le habla a Él de ti y de mí. Pero en Hebreos capítulo 7, versículo 25, también la Sagrada Escritura asegura que Jesucristo vive, para interceder por nosotros. Qué maravilloso que tu Cristo, mi Cristo, hable con su Padre Celestial y le diga: Padre, hoy quiero hablarte de Donaldo. Padre, hoy quiero hablarte de Roberto Romero. Hoy quiero hablarte de Rosy Cerón. Padre, hoy quiero hablarte de Amalio. Hoy quiero hablarte de Carlos. Y que se ponga a hablar de nosotros. Nehemías así lo hizo. No solo se interesó en primer lugar, genuinamente, amorosamente, por saber cómo estaban sus hermanos de sangre que habían quedado en Jerusalén. En segundo lugar, no solo empatizó con la crisis de los que habían quedado allá, pero en tercer lugar, fue a buscar a Dios para hablarle a Dios de los que habían quedado en Jerusalén y estaban en desgracia. Si eso hiciéramos, mis amados, ¿cuán larga sería nuestra lista de oración? ¿Cuánto tiempo tendríamos que invertir día con día para estarle hablando a Dios de los demás y particularmente de los que están en crisis? Hay una cuarta acción que Nehemías desarrolló. Se interesó por bien de ellos, de los que habían quedado en la cautividad. Se interesó por el bien de aquellos
de saber la raíz de sus necesidades. Mis amados, esto es muy importante, y no para juzgar, no para criticar y menos para condenar, sino para estar mayormente sabidos que la ayuda que podríamos prestar lo sea realmente y venga a satisfacer una necesidad. Piensen en esto. La Biblia dice que Pedro y Juan suben a la hora de la oración y se encuentran a un hombre cojo de nacimiento. El hombre les pide dinero, pero Pedro y Juan saben que su real necesidad no era dinero, era salud. Y en lugar de darle dinero, obran en él un milagro de sanidad bajo el poder de Dios mediante su Espíritu Santo. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, versos 17 al 26, narra una interesante historia de unos amigos que tienen un amigo paralítico, y yo no sé si primero pensaron a qué médico especialista lo llevaremos, o a qué curandero lo llevaremos, o en qué esquina de la ciudad lo pondremos para que pida dinero ahí en su lecho. Pero lo que Lucas 5, 17 al 26 dice es que estos amigos decidieron llevar al paralítico al mismísimo Jesucristo para pedirle que obrara un milagro en él. A esto me refiero cuando digo que nos interesemos en saber la raíz de la necesidad. Normalmente las necesidades humanas son el resultado de vivir sin Dios o son el resultado de vivir en desobediencia a Dios para quienes ya lo conocen. De manera que el Espíritu Santo nos puede guiar a saber qué ayuda más efectiva podríamos darle a una persona y no solamente lo que ella esté pidiendo o lo que yo esté imaginando. El Espíritu Santo de Dios sabe la necesidad de cada persona y nos guía a saber cómo ayudarle. Y una quinta acción que Nehemías desarrolló cuando se enteró que sus hermanos, que los demás estaban en desgracia, está dicha en el versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. En este versículo, Nehemías no dice, pero dice lo que está pensando hacer. Hay que aprender a leer entre líneas. Lo que Nehemías está diciendo es: estoy considerando cómo podría yo ayudar a los que están en desgracia. Considerando cómo podría yo ayudar a los que están en desgracia. ¿Debo yo ayudar? ¿Y cómo? Resumamos las 5 acciones de Nehemías para que queden en nuestro corazón y en nuestra mente y nos dispongamos a decirle a nuestro Padre en oración: Señor, entiendo que soy tu hijo, entiendo que soy miembro de tu pueblo,
Entiendo que nosotros somos los únicos que en estos últimos tiempos previos a la venida de tu Hijo Jesucristo seremos las únicas personas habilitadas en medio de todas las crisis para dar amor a toda persona, a todo semejante, y ministrarlos por tu amor, con tu amor, para que alcancen tu amor y puedan amar como tú amas. Primero, pregunta por los demás que están en desgracia. Interésate por ellos de una manera genuina. Segundo, empatiza con ellos, ponte en sus zapatos, comprende la dimensión de su crisis. Tercero, busca a Dios para con ellos, preséntalos a Dios, llévalos a Dios en oración con un corazón apasionado, con un deseo inmenso por interceder por ellos. Cuarto, trata de saber cuál es la raíz de su crisis, para que tu ayuda pueda ser bendecida por Dios y altamente efectiva. Y en quinto lugar, considera si tú debes ayudar, si tú puedes ayudar y cómo lo harás. Esto es, mis amados hermanos, la voluntad de Dios para los demás. Oremos. Señor Dios, queremos ver a todo ser humano como tú lo miras. No queremos ignorar a nadie. No queremos desentendernos de nadie, porque esto no obra tu voluntad para nosotros como hijos tuyos. Que tu Santo y Divino Espíritu nos conduzca para mostrar el amor que tú nos has dado a todos los demás, y de manera particular a aquellos que sepamos que están en crisis. Y que el amor eterno tuyo, nuestro buen Padre Celestial, la gracia siempre abundante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y el consuelo, la dirección y el poder de tu Santo y Divino Espíritu sean con todos nosotros y con todo tu pueblo, ahora y siempre. Amén. Mis amados, copiemos el testimonio de Nehemías para llevar el amor de Dios a los demás.